¿Alguna vez has sentido que tu alma gritaba en silencio? ¿Has probado el sabor amargo de tus propias decisiones? ¿Te has mirado al espejo y no has reconocido el rostro que devolvía la mirada? Este no es un relato sobre un rey poderoso, es la historia de un hombre quebrado. Un hombre que lo tenía todo y que en un instante lo perdió ante los ojos de Dios. La corona de David brillaba en la frente, pero el pecado manchaba su alma con una sombra que ni el oro podía ocultar. Una mujer, un deseo, una decisión y el silencio de los cielos. Entonces cayó la noche, no una noche cualquiera. Una noche donde la conciencia no duerme, donde el corazón late con culpa y cada suspiro pesa como una piedra. David ya no era el guerrero que vencía gigantes, no era el rey que guiaba a ejércitos, era solo un hombre, un pecador, y en ese abismo solo una palabra escapó de sus labios: «Ten piedad de mí, oh Dios». Así comienza el Salmo 51. Un clamor que atraviesa los siglos, una confesión que no es solo de David, sino de todo aquel que se atrevió a fallar y aún desea volver. Este no es un canto de derrota, es una súplica de alguien que entendió la gravedad del pecado, no buscó excusas, no culpó a otros, se postró y se quebró, porque antes de que Dios restaure, Él rompe. Antes de levantar, Él revela las ruinas. Y David, desnudo ante la verdad, no pidió trono, pidió limpieza. No rogó por venganza, sino por misericordia. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. La voz temblaba, pero el corazón, por primera vez, era sincero. La confesión no fue un trámite, fue una cirugía del alma. Y en ese instante, lo que el mundo vio como rey, Dios lo vio como hijo. Este primer paso es el más difícil: reconocer que fallamos, confesar sin adornos, rendirse sin condiciones. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Sigues intentando maquillarlo o ya estás listo para derramar tu alma como David? Porque todo verdadero reencuentro con Dios comienza con un quebranto, con una oración que no busca aplausos, sino perdón. Y si el rey de Israel pudo doblar sus rodillas, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? David no intentó justificar lo injustificable. Él no dijo, «Fui tentado», ni escondió su error tras títulos, logros o batallas ganadas. Él miró al cielo y dijo, contra ti solo he pecado». Eso no era poesía, era la verdad. Una verdad que arde en el pecho cuando el alma ya no puede más con su carga. Porque el pecado no es solo una mancha en el historial, es un abismo entre el hombre y su creador. Y ese abismo se siente, se respira, se arrastra como cadenas invisibles. David lo sabía. Sus huesos se secaban, su gozo desaparecía. El peso de su culpa lo aplastaba más que cualquier espada enemiga. Y no era por el escándalo, no era por haber sido descubierto, era porque él entendía a quién había ofendido. Cuando pecas, no traicionas a un sistema, traicionas una relación. No rompes una regla, rompes un corazón, y ese corazón es el de Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. David no dormía, no comía, no encontraba paz, porque el Espíritu Santo lo inquietaba, lo corregía, lo empujaba hacia el arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Aún sientes la incomodidad santa cuando fallas? ¿O ya te acostumbraste a convivir con el pecado? Cuando el corazón deja de dolerse, es porque el alma se está muriendo. David no pidió que le quitaran las consecuencias, pidió algo más profundo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él sabía que lo que estaba roto no se reparaba con palabras bonitas. Se necesitaba un milagro. El pecado no se maquilla, no se esconde bajo obras o apariencia.
Se arranca de raíz, con lágrimas verdaderas y humillación auténtica. Por eso, cada palabra de este salmo es un golpe al orgullo, una espada contra el ego, una llamada a despertar. ¿Estás dispuesto a sentir ese peso para poder ser libre de él? Porque solo el que reconoce el peso de su pecado puede entender el valor de la gracia. Y la gracia no es barata. Fue comprada con sangre, con cruz, con silencio divino, mientras el Hijo sufría por culpas que no eran suyas. David aún no conocía la cruz, pero ya comprendía el costo. Él no pedía una segunda oportunidad para seguir igual. Él clamaba por una transformación que solo Dios podía hacer. Y eso es lo que todo verdadero arrepentido desea, ser cambiado desde adentro. No para seguir pecando con más calma, sino para nunca más ser el mismo. David no quería una mejora. Él rogaba por una creación. No un retoque, no un maquillaje espiritual, sino un nuevo corazón. Uno limpio, verdadero, libre de la sombra que lo había contaminado. Crea en mí, oh Dios. La palabra usada aquí, crear, es la misma que aparece en Génesis, el mismo verbo que formó el universo con solo una voz. David no pide una reforma, pide un génesis interno, un nuevo comienzo nacido del poder de aquel que hace todo desde la nada, y eso nos confronta, porque hay quienes quieren cambiar sin renunciar, confesar sin dejar, llorar sin soltar. Pero David no juega con el arrepentimiento. Él no trata de negociar con Dios. Él se rinde. ¿Y tú? ¿Aún quieres cambiar sin morir? ¿Aún quieres ser limpio sin ser quebrantado? David clama por pureza como un sediento en el desierto. No pide riquezas, no suplica por salud. Su petición es clara, urgente, desesperada. No me eches de delante de ti. Eso es lo que más teme. No la espada, no la ruina, sino la pérdida de la presencia. Porque para el hombre que ha probado la gloria de Dios, nada es peor que vivir sin ella. David había sido ungido, había sentido el Espíritu, había escuchado la voz divina y ahora sentía el vacío. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. En un tiempo donde el Espíritu venía y se iba, esa súplica era una confesión brutal. Yo no quiero más reinar, si eso significa vivir lejos de ti. Muchos hoy quieren éxito, pero no presencia. Quieren bendición, pero no transformación. David no. Él entendía que el verdadero tesoro no era el trono, era el Dios que lo había puesto allí. Por eso dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¡Qué confesión tan poderosa! Porque a veces no perdemos la salvación, pero sí el gozo que viene con ella. El pecado roba el gozo, y el alma lo siente. Nada satisface, nada llena. La música deja de tocar el corazón. Las palabras se vuelven secas, la oración pesa. Pero cuando hay arrepentimiento real, hay restauración real. David no busca solo perdón. Él quiere ser renovado en lo más íntimo. Quiere volver a sentir el fuego, la pureza, el deleite de estar limpio delante de su Creador. Y espíritu noble me sustente. Eso es madurez. Es pedir un carácter firme, una alma que no retroceda, una fe que no dependa de emociones, sino de obediencia. Porque arrepentirse no es llorar mucho, es obedecer después. David entendió que solo Dios puede cambiar al hombre, no los hábitos, no los métodos, no la voluntad humana, sino el toque del Altísimo creando lo que no existe y restaurando lo que el pecado había destruido. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer, quebrar, lavar y volver a levantar. Y cuando eso pasa, el alma canta, no por emoción, sino por redención. La pureza no es una obligación seca, es una alegría santa. David quiere volver a sentirla, no como antes, sino mejor, con cicatrices, sí, pero con la certeza de que ha sido perdonado. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que clamaste por pureza?
¿O ya te conformaste con vivir entre sombras? La gracia no es permiso para caer, es poder para levantarse. El mismo Dios que formó el universo, aquel que sopló vida en el polvo, es el que puede soplar sobre ti hoy y hacer de ti una nueva criatura. Si clamas como David, serás escuchado, y si eres escuchado, serás cambiado. Nadie espera ser quebrado, nadie planea fracasar, pero a veces es en el fondo del abismo donde Dios comienza a construir. David cayó, no con un tropiezo, mas como una caída estruendosa, un escándalo que resonó en todo el reino. El rey, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, fue reducido al polvo por su propio pecado, y allí, entre cenizas, nació algo que ni la victoria pudo producir, un corazón quebrantado. No te deleitas en sacrificios. David lo sabía. No bastaba con matar un cordero, no bastaba con llenar el altar. El verdadero altar no estaba en el templo, estaba en su pecho. El sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, no las apariencias, no las palabras correctas, no la postura religiosa, sino un alma rota, una conciencia despierta, una verdad desnuda delante del Creador. ¡Qué revelación tan gloriosa! Porque muchos temen quebrarse, cuando en realidad es ahí donde comienza la redención. Dios no desprecia el quebranto, Dios no ignora al que llora con sinceridad. Él no resiste un clamor nacido del polvo. David lo entendió. Su corona no lo salvó, su pasado no lo protegió, su fama no lo excusó, pero su quebrantamiento, ese lo restauró. Y es aquí donde el mundo espiritual se abre. No estamos hablando de emociones. Estamos hablando de un altar invisible, un fuego que no se ve, una transformación que el hombre no puede producir por sí solo. Dios no busca fuertes, busca rendidos, no busca grandes discursos, busca corazones sinceros. Y ese eres tú, cuando decides dejar el orgullo, cuando confiesas sin excusas, cuando te postras, no con el cuerpo, sino con el alma. David se quebró. Y el Dios que abate, también levanta. Porque para cada alma rota hay una esperanza intacta. Para cada culpa confesada hay una gracia que perdona. Para cada corazón humillado hay un trono de misericordia esperando con brazos abiertos. Ese es el Dios de David. Ese es el Dios que aún hoy escucha cuando el quebranto es real. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te quebraste ante Él? Has llenado el altar con sacrificios, pero nunca con tu corazón. Has llorado por el castigo, pero no por la herida que causaste. ¿Te duele haber sido descubierto? ¿O te duele haber ofendido al Dios que te ama? Estas preguntas rasgan el alma, porque no se trata de remordimiento, se trata de convicción. David ya no está defendiéndose, ya no está justificándose, está confesando, clamando, entregando todo. Y es ahí donde Dios responde, no con ira, no con venganza, sino con restauración. Porque cuando un corazón se rinde así, el cielo se inclina. Dios no necesita palabras bonitas. Él quiere verdad en lo íntimo. Él quiere lo que el hombre no ve, el corazón que tiembla ante su presencia. David volvió a cantar, no por talento, sino por perdón. Volvió a escribir, no desde la cima, sino desde el polvo. Y eso le dio autoridad, eso le dio un mensaje. Porque el que ha sido restaurado por Dios lleva una marca que el mundo no puede entender, la marca de los que fueron rotos y reconstruidos por la mano del Altísimo. Así nace una nueva adoración, no basada en méritos, sino en misericordia, no alimentada por emociones, sino por redención. ¿Y tú te atreverás a romper tu corazón en el altar? No temas al quebranto, teme vivir endurecido, teme seguir aparentando. Debe acostumbrarte a un altar sin fuego, a una vida sin presencia, a un arrepentimiento sin lágrimas, porque el Dios que no desprecia al quebrantado,
resiste al altivo, pero abraza al que se rinde y levanta al que se postra. David no solo fue perdonado, fue transformado. Dios no lo restauró para que volviera al mismo lugar, lo restauró para enviarlo más lejos. Porque el perdón no es el final, es el inicio de una nueva misión. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Estas palabras no nacieron de la boca de un predicador, sino del corazón de un quebrantado. David comprendió algo profundo. Quien ha sido tocado por la gracia no puede callar su testimonio. No era perfecto, no era irreprensible, pero tenía una historia redimida. Y una historia redimida es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Quién puede hablar a los caídos mejor que aquel que fue levantado? ¿Quién puede señalar el camino de regreso, sino aquel que lo recorrió llorando? David no volvió con vergüenza, volvió con propósito. Y así, cada herida sanada se convirtió en un mensaje, cada lágrima en un río de misericordia, cada fracaso en un altar donde otros encontrarían esperanza. Porque el enemigo quería usar su caída para silenciarlo, pero Dios la usó para amplificar su voz. Y aquí hay un principio espiritual profundo. Dios no solo te restaura, te convierte en instrumento. El hombre mira tu pasado y dice, ya no sirve. Pero Dios mira tu corazón restaurado y dice, ahora estás listo. Y con esa verdad, David volvió a cantar, volvió a ministrar, volvió a escribir, no desde el orgullo de quien nunca cayó, sino desde la humildad de quien fue rescatado. Sus palabras tenían peso, su voz tenía autoridad, no por su cargo, sino por su quebranto. Y así, el salmista se convirtió en maestro, el rey en siervo, el pecador en pregonero de la gracia. Porque cuando Dios perdona, también empodera. Cuando restaura, también envía. No se trata de olvidar el pasado, sino de usarlo para la gloria del Redentor. Muchos quieren esconder sus cicatrices. David las transformó en testimonio. Porque no hay vergüenza en ser perdonado por Dios. Hay gloria, hay propósito, hay poder. Tú que fuiste limpiado, no vuelvas al silencio. Habla, testifica, guía a otros. Porque este mundo no necesita héroes perfectos, necesita pecadores redimidos, que hablen desde el valle, que testifiquen desde las ruinas reconstruidas. David dijo, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Eso es lo que el perdón produce, una boca llena de gratitud, una vida dispuesta al servicio. No hay ministerio más puro que el del redimido. No hay mensaje más fuerte que el de aquel que conoce la profundidad del pecado y la altura de la gracia. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hablar? ¿A guiar a otros, no desde tu perfección, sino desde tu restauración? David no era digno, pero Dios lo usó. Y lo mismo puede hacer contigo, porque el quebranto no te descalifica, te califica, te moldea, te prepara. El silencio del arrepentimiento da paso al clamor de la restauración. Y ese clamor puede salvar a muchos. No te calles. Fuiste restaurado con un propósito. Fuiste perdonado con una misión. Ahora, deja que tu historia hable. Deja que tu cicatriz testifique. Y deja que tu voz glorifique al Dios que no solo perdona, sino que transforma. David lo comprendió. Dios no quiere sacrificios vacíos. No se deleita en rituales sin corazón. Él busca algo mucho más profundo. Algo que no se compra, ni se ofrece por costumbre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está el centro de todo. No se trata de incienso, ni de animales en el altar. Se trata del corazón, roto, sí, pero real, desnudo, sincero. ¿De qué sirve cantar con los labios si el corazón está endurecido? ¿De qué sirve levantar manos si la conciencia sigue callando el pecado?
Dios no se impresiona con ceremonias. Él escudriña lo oculto. Él pesa los motivos. Él recibe lo que nace de la humillación verdadera. Y eso es adoración. No una melodía perfecta, sino una rendición total. Una entrega sin condiciones. Un clamor desde el polvo. David no buscó limpiar su imagen. No pidió recuperar su corona. Solo quería volver a sentir la presencia. Volver a oír la voz. Volver a estar cerca del Santo. Porque cuando has tenido comunión con Dios, nada más te satisface. Y eso es lo que el pecado rompe. La intimidad, la cercanía, la conexión viva con el Padre. Pero cuando hay un corazón contrito, la puerta se abre de nuevo. Dios no rechaza al humilde, no desprecia al arrepentido. Mientras los hombres apuntan con el dedo, Dios abre los brazos. Mientras el mundo condena, el cielo restaura. Y cuando esa restauración ocurre, nace la verdadera adoración. Ya no se canta por obligación, se canta por gratitud. Ya no se sirve por religión, se sirve por amor. Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho, y quien ha sido restaurado por gracia, adora en espíritu y en verdad. No necesitas un templo lujoso, ni un coro afinado. Solo necesitas un corazón quebrado y una voluntad rendida. Dios no busca espectáculo, busca verdad, busca fuego interno, busca pasión santa. David lo supo, por eso no ofreció más sacrificios externos, ofreció su alma, su dolor, su historia rota, y eso fue suficiente, más que suficiente, porque Dios habita con los quebrantados, camina con los humildes y exalta al que se humilla de verdad. Ahora pregunto, ¿cómo estás adorando tú? ¿Con palabras vacías o con entrega real? ¿Estás cantando con tus labios mientras tu corazón está lejos? ¿O has caído de rodillas, clamando como David? Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ahí comienza la adoración, en el clamor, en el reconocimiento, en el deseo ardiente de estar limpio, para estar cerca, porque no hay mayor adoración que desear a Dios más que al pecado, más que al placer, más que al mundo. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tu vida se vuelve un altar, tus pasos una ofrenda, tu existencia entera. Una canción para la gloria del Altísimo. No necesitas instrumentos, necesitas rendición. David cantó el Salmo 51, no con música, con lágrimas, y esas lágrimas llegaron al trono de Dios, porque eran sinceras, eran reales, eran santas. La verdadera adoración nace en la intimidad, no en el escenario, nace en el silencio de una habitación, en el clamor del arrepentido. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a adorar así? ¿A entregar todo? ¿A rendir tu orgullo, tu pecado, tu pasado en el altar de la verdad? Dios no desprecia eso, lo recibe, lo honra y lo transforma. Porque la verdadera adoración no es lo que haces un domingo, es cómo vives cada día, con un corazón rendido al Rey de Gloria. David no quedó atrapado en la culpa. El arrepentimiento no fue el final, fue el principio. El clamor del Salmo 51 no terminó en cenizas, terminó en esperanza, porque Dios no solo perdona, Dios restaura. Él no deja a sus hijos rotos en el polvo. Él los levanta, los lava, los viste de gloria. David había caído, sí, pero no quedó caído. Su historia no terminó en derrota, terminó en redención. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es fiel. Incluso cuando nosotros fallamos, Él permanece firme. Su amor no cambia. Su misericordia no tiene fecha de caducidad. David volvió a cantar, volvió a escribir salmos, volvió a guiar al pueblo, volvió a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque fue sincero, porque no escondió su pecado, sino que lo trajo a la luz. Y Dios honró esa honestidad. Así es nuestro Dios. No busca hombres sin errores, sino corazones dispuestos.
No busca perfección, busca rendición, y cuando encuentra eso, cuando ve a alguien clamando desde las ruinas, Él actúa, restaura, renueva, redime. David lo vivió, y tú también puedes vivirlo, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán lejos sientas que estás. El quebranto no es el final, es el umbral de un nuevo comienzo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hubo lágrimas, nacerá gozo. Donde hubo ruina, Dios construirá algo eterno. No fue en la fuerza de David que vino la victoria. Fue en su debilidad reconocida. Fue cuando se humilló, cuando clamó, cuando dejó de esconderse. Ahí comenzó su restauración. Y ese es el mensaje eterno del Salmo 51. La restauración es posible. La gracia es real. La fidelidad de Dios no depende de tu desempeño, sino de su promesa. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. David lo sabía. Por eso escribió: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Mira esto, David no solo fue restaurado, se convirtió en un instrumento para restaurar a otros. El quebranto que lo destruyó, lo preparó para levantar a otros, porque eso hace Dios. Transforma el dolor en propósito, transforma la vergüenza en testimonio, transforma al pecador arrepentido en mensajero de esperanza, y eso puede ser tu historia también, si te rindes, si clamas, si te humillas. Dios no ha terminado contigo, no importa lo que hayas hecho. Si hay arrepentimiento sincero, hay restauración segura, porque el Dios que levantó a David aún está sentado en su trono, aún escucha, aún perdona, aún transforma. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su fidelidad es más grande que tu pasado. David no solo restauró su relación con Dios, lo que Dios hizo en él se convirtió en un legado eterno, un legado de esperanza, un legado que atraviesa generaciones, una vida quebrantada pero redimida que ahora enseñaba a otros a buscar al Señor con corazón sincero. Al igual que David, tú y yo tenemos algo que aprender. Nosotros también podemos ser parte de esa historia donde la misericordia de Dios no solo cambia al individuo, sino que cambia la vida de muchos a su alrededor. Lo que sucedió en la vida de David no fue un hecho aislado. Fueron los ecos de su arrepentimiento lo que resonó en el pueblo. Las palabras de David inspiraron a otros a buscar la restauración que solo Dios puede ofrecer. Y tú también puedes dejar un legado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que pienses que has perdido. El perdón no solo te limpia, también te capacita para ser instrumento de transformación. Tu vida, si es entregada completamente a Dios, puede ser la inspiración que otros necesiten para hallar la paz, la gracia y la restauración. Imagina por un momento que tu testimonio es el faro para alguien que está atrapado en el pecado, que tu historia de restauración sea la que los guíe de vuelta al amor de Dios. Imagina a tantas vidas siendo transformadas porque tú te atreviste a rendirte y buscar a Dios de todo corazón. Dios no solo restaura, Él redirige el rumbo de las vidas rotas. Él toma lo que el mundo considera inútil y lo convierte en algo glorioso. Es ahí donde radica la maravilla del Evangelio. Él toma lo perdido y lo encuentra, toma lo muerto y lo resucita, toma lo quebrado y lo sana, y usa eso para extender su reino. Ahora me pregunto, ¿vas a permitir que tu vida se convierta en un testimonio de su fidelidad? ¿Vas a permitir que, como David, tu arrepentimiento y restauración toquen a otros? No importa el pasado, lo que importa es lo que haces con el presente. Es un llamado que nos llega a todos. Dios quiere usar nuestras vidas quebrantadas para llevar su amor al mundo. Nosotros, que hemos recibido perdón, somos los llamados a extender ese perdón a otros, no para vivir en culpa,
no para vivir en el temor de la condena, sino para vivir en la victoria de la redención. No permitas que el pecado te mantenga atado, no dejes que el error defina tu futuro. La restauración está al alcance de tu mano, el perdón está disponible hoy. Solo debes ir a Él con un corazón sincero. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir adelante, aceptando la gracia y la restauración de Dios? ¿O vas a quedarte en la sombra de la culpa y el remordimiento, negando lo que Dios ya ha hecho por ti? Hoy es el día. Dios ya te ha perdonado y ahora Él te invita a seguir adelante, a vivir en la libertad que solo Él puede dar. Toma ese paso, da ese salto de fe. Tu vida puede ser un faro de esperanza para el mundo que te rodea. No sigas esperando. Dios está listo para restaurarte. El futuro no está decidido por tus fallos, sino por la gracia que aceptes. Haz una decisión hoy. Vuelve a Él y deja que tu vida sea un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Porque en su gracia todo es posible. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Hazlo tuyo. Busca a Dios en oración y permite que Él restaure tu vida de la manera que solo Él sabe hacer. Si necesitas apoyo en tu caminar de fe, estamos aquí para acompañarte. Suscríbete para más mensajes que edifiquen tu vida. No olvides compartir este video con aquellos que necesitan escuchar que la restauración de Dios es posible. No estás solo en este camino. Dios te está llamando a la restauración.